como veis, tengo la cámara con el... porque claro, para que se pueda poner un micro externo, la cámara tiene que llevar el accesorio de GoPro, que es para que se pueda poner micro externo, pueda cargarla, en fin. Sí es verdad que una cosa que no me gusta de la extensión de la GoPro es este micro. Este micro no me gusta nada, no se escucha bien, y me gusta más el micro de la GoPro, que en este caso tengo la 11, la Hero Black. Aquí tengo un micro externo que lo tengo conectado por dentro, aquí lo tengo por aquí pues, y ese micro es un Rode, que os pondré en la descripción el micro. Y luego también, como veis, aquí tengo un soporte y una extensión que viene con GoPro para poder cambiar de un sitio a otro o subirlo o bajarlo la GoPro. Aquí llevo una pegatina. Bueno, una pegatina no, es como una especie de cortamos. Y luego aquí, por ejemplo, incluso aquí me estáis viendo cómo me estoy grabando, aquí llevo un soporte especial que se hace para cada casco, ¿vale? Podéis buscar el vuestro y lo hacen a medida para que simplemente os tengáis que lo podáis pegar sin problema, ¿vale? Porque es verdad que los soportes que vienen por defecto en la cámara no se ajustan correctamente a cada casco. Entonces, a mí me costó 30 € y os dejaré también en la descripción el enlace para que podáis comprarlo si queréis. A mí me llegó en 20 días. Una cosa importante es que se paró en aduana y tuve que, mediante el enlace que te envié un enlace de seguimiento, entrar en correo y pagar el IVA, que eran 1,5 € aproximadamente. Entonces no es que tú pagas ese 1,5 € se libera.